Aquí comienza Pelota al Piso, un podcast sobre masculinidades y sociedad. Amigas, amigos, amigues, sean todos bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa número 12 de Pelota al Piso. Estamos muy contentos de lo que ha sido esta aventura de grabar un podcast sobre masculinidades y sociedad, en el cual estuvimos el primer tiempo del partido estuvimos grabando los programas en formato podcast, y el segundo tiempo y el alargue lo hicimos a través de programas en vivo. Tuvimos 11 capítulos muy bonitos, muy interesantes, que en este programa queremos compartir a partir de lo que nosotros hemos denominado una síntesis de aprendizajes. Así que las y los invitamos a que los puedan escuchar, a que puedan compartir con la gente que ustedes quieran este material. Así que aquí van nuestros aprendizajes. Partamos en orden entonces. Ya. Si partimos en orden, partimos con el capítulo 1. Ese capítulo 1 que estuvimos haciendo al inicio de la cuarentena, después de 3 años desde que había comenzado este podcast. Ese primer capítulo que llamamos ¿Cómo vivimos el encierro los varones? Estuvimos reflexionando en torno a esa pregunta. Me acuerdo que estuvimos escuchando y viendo previamente un discurso que hubo en la televisión allá en El Salvador, bien interesante, y a partir de ese capítulo empezamos a reflexionar sobre cómo a partir de la cuarentena se estaban dando cierta modificación de las prácticas de los varones para sí mismos, con otros varones, con mujeres también. Fue bien interesante las reflexiones que estuvimos dando ahí, y también aparecía esta pregunta sobre cómo desarrollar habilidades y destreza para una distribución equitativa de las responsabilidades domésticas. Es un capítulo bien interesante que sin duda tiene un montón de reflexiones que sería bueno y bonito que las personas que nos escuchan puedan sintonizarse con él también. Bueno, y en ese sentido, después de lo bonito que fue haber materializado Pelota al Piso con ese primer podcast, que nos llevó a darle cuerpo a unas ideas que nos estuvieron acompañando por mucho tiempo, el capítulo 2 lo hicimos en un formato muy entretenido, lo hicimos en un formato de partido de fútbol. Ahí Claudio nos estuvo, fue el anfitrión, nos estuvo ordenando en la cancha, fue nuestro capitán, y trabajamos sobre precisamente fútbol, género y sociedad. Yo me acuerdo que yo jugué como defensa, Hernán estaba al arco, Claudio estaba de 10 y Johnny era nuestro delantero. Y este equipo que salió a la cancha a continuar con este proyecto reconoció en ese capítulo, a partir de la temática que les acabo de señalar, 2 grandes aprendizajes, y que los queremos compartir con ustedes para que los puedan discutir, para que los puedan conocer en función de los trabajos que ustedes vienen desarrollando. El primero es que nuestras biografías, si son observadas críticamente, posibilitan identificar situaciones en las cuales nosotros los varones aprendemos a ejercer dominio en las relaciones de género. Entonces, lo que nosotros reconocimos en ese capítulo es que si esas biografías son observadas, si nos disponemos a observarlas, se puede al mismo tiempo identificar fracturas. Nosotros entendemos fracturas como aquello que no calza del modelo hegemónico de masculinidad, y esas fracturas posibilitan una entrada a contracorriente, si usted quiere, a esos mandatos. Y ahí, en las biografías de Hernán, de Claudio, de Johnny, la mía, y probablemente en las de ustedes, encontramos también experiencias muy interesantes a las cuales podemos interrogar. Y sobre todo porque ahí creemos que ahí se pueden encontrar pistas para relacionarnos de otro modo. Eso es una idea. Y otro aprendizaje es que la cancha es un articulador de relaciones basadas en afectos y cuidado, y que nosotros leemos como prácticas de resistencia, con toda la crítica que le podemos hacer al fútbol
en sus distintas modalidades, creemos que siempre, si uno rastrea, se puede encontrar con experiencias bien bonitas que nos dan esperanza de poder transformar nuestra sociedad y transformar la práctica del fútbol. Ya entrando al mes de mayo, el tercer podcast de nuestro programa tuvo una muy interesante invitada, la compañera feminista y periodista Vanessa Vargas, a quien habíamos entrevistado hacía varios años atrás sobre esta relación de las mujeres en el fútbol. Nos permitió reciclar esa entrevista, esa bonita conversación, y abordar ese tema en este tercer capítulo de Pelota al Piso. Básicamente nos quedamos en ese capítulo con un montón de aprendizajes, pero de esos rescatamos dos, que nos parecen muy provocativos, como interrogantes hacia los varones. Uno, cómo la violencia o las violencias en el fútbol hacia otros varones se desarrollan usando la cosificación de lo femenino como un arma de agresión. El tratamiento al rival de turno como monja, como madre, como zorra en el fútbol chileno, entre los tres equipos más grandes del fútbol profesional, evidencia esta forma de feminización hacia los varones como algo que hiere, que mata, que produce subordinación. En ese sentido, se cosifica lo femenino, decíamos en la conversación con Vanessa, como una forma de agredir al otro varón que está ahí y que va haciendo del fútbol un espacio de alta violencia. Y ese mismo fútbol, en la misma biografía que nos compartió Vanessa de su propia experiencia de ser excluida por sus primos, de que su familia le negara la posibilidad de entrar al tema del fútbol y que ella se la fue rebuscando por otro lado, nos dice que se ha construido el fútbol en la sociedad como un espacio masculino exclusivo y excluyente, que no permite, que no favorece el ingreso de otros, y de ahí vienen entonces estas prácticas de resistencia de las mujeres de hacerse parte del fútbol. Y que se hace muy necesario incomodar esa experiencia del fútbol, incomodar ese espacio exclusivo, privilegiado que los varones tenemos ahí, para compartirlo como un espacio social. Bueno, en el capítulo número 4 fue un capítulo igual especial porque no tuvimos todos conversando, porque hay que resaltar que el Pelota al Piso nos demoramos harto tiempo en publicarlo, pero además sale en un contexto de pandemia que nos obligó a hacer todos los programas por plataformas virtuales como Zoom. Entonces no necesariamente nos calzaban los tiempos. Así que estábamos como bien entusiasmados con el tema de entrevistar a una de las personas igual importantes para nosotros, tanto en lo personal también como en lo político, como una compañera feminista que es Francia Hamet. Así que este programa abordó sobre eso, y fue una conversación que fue profunda, reflexiva, pero que después terminó mutando a una invitación a poder denunciar, a poder interpelar, a poder interpelarnos, para hacer rupturas también con los pactos de poder, sobre todo también invitando a transformar para poder ser felices. Además, también otro punto como importante fue esta reflexión en torno a cómo se va entrelazando el sistema patriarcal con el sistema capitalista, y cómo uno no vive sin el otro, y además cómo también se empiezan a hacerse carne, ya a materializarse en los cuerpos femeninos. Entonces Francia también nos entregó reflexiones sobre el ecofeminismo, sobre la vinculación entre extractivismo, capitalismo y cuerpos femeninos, lo cual, no, insisto, fue una conversación reflexiva, profunda, pero que termina siendo una invitación a la interpelación y a la transformación, y subrayo esto nuevamente, a la transformación para ser felices. Así que un gran capítulo fue el de la compañera Francia. En el capítulo 5 nos trasladamos a Chiloé, a la Isla Grande, en el sur de Chile, a tener una potente e intensa conversación con nuestro compañero de camino, amigo, el periodista Claudio Vázquez Gutiérrez, que había estado compartiendo la militancia con nosotros en el colectivo Poroto hace años y que ahora está afincado allá en esas tierras. Y con Claudio queríamos abordar el tema de la vinculación entre las masculinidades y las transformaciones en los territorios. Y ahí tuvimos la posibilidad de compartir un interesante análisis
de cómo las transformaciones socioestructurales que se han dado en el país, y particularmente las que se han dado en la isla de Chiloé en los últimos 50 años, han influido de manera significativa en los modos de expresión y de construcción de las masculinidades. Claudio nos mostró claramente con su reflexión cómo se ha venido desatando una crisis social por el cambio en el modo de producción que generó la instalación autoritaria de la industria salmonera dentro de la isla de Chiloé, y cómo produjo un conjunto de transformaciones en la vida cotidiana de los varones, de las mujeres, de las familias, de los distintos grupos. Por ejemplo, que obligó al interior de la isla la migración desde el campo a la ciudad y una fuerte modificación de las formas de socialización, de las formas de aprender, qué es lo que la sociedad espera de los varones, qué es lo que la sociedad espera de las mujeres. Y en el caso de los varones particularmente, esta transformación hace que los varones empiecen a quedar excluidos de un conjunto de formas de financiamiento familiar, formas de ejercicio del poder, formas de ejercicio de la autoridad, que pusieron en evidencia la dificultad que estos propios varones han tenido para resolver los efectos que esos cambios en el modo de producción le están generando. Y se quedan sin recursos, sin capacidades, sin herramientas para enfrentar esas transformaciones en la socialización, en las relaciones cotidianas, en el ejercicio de los roles, que empiezan a expresar a través de las violencias esta falta de recursos, porque se les produce mucha rabia por esa imposibilidad de cumplir los mandatos patriarcales. Las violencias, entonces, según la reflexión que Claudio nos planteaba, tendría su origen en esta dificultad de los varones para enfrentar estas transformaciones por su falta de habilidades, de capacidades para enfrentar estas nuevas posiciones que el nuevo modo de producción le exigía. Y finalmente Claudio cerraba su reflexión diciendo que a él le parecía que los cambios necesarios, no para volver al modo de producción antiguo, sino para construir un modo de producción de manera colectiva, comunitaria, solidaria, al interior de la isla y al interior del país, tenían que ser empujados por el Estado, y que si el Estado no lo hacía, tenían que ser las organizaciones populares las que llevaran adelante este tipo de transformaciones en la sociedad. Por ahí, los aprendizajes de este interesante capítulo sobre masculinidades y territorio. El capítulo número 6 fue un capítulo bien especial también porque tuvimos invitados internacionales. Nos acompañaron los compañeros del Centro Bartolomé Las Casas, que además también están bien insertos en la biografía de algunos de los integrantes del Pelota al Piso, así que fue una conversación que fue un reencuentro también con amigos, y que estuvo bien interesante porque nos vinieron a regalar los chiquillos, Gualberto y Larry, nos vinieron a regalar su reflexión sobre los cuidados. Invitándonos a revisarlos, a identificarlos también dentro de nuestras vidas y a la politización también de los mismos, ¿ya? No solamente vincularlo como al tema como emocional, que siempre como que se trata como un tema como más individual que se trata como de imponer, ¿ya? En donde también aparece hasta el mismo mercado en ese discurso, pero ellos dicen no, porque va mucho más allá, que hay que politizarlos y que no hay que privatizarlos en el ejercicio de las paternidades. Porque cuando hablamos de cuidados y de masculinidades, quizás lo primero que nos vamos a relacionar va a ser al cuidado de nuestros hijos, nuestras hijas, pero no, los chiquillos nos dicen que hay que ir un poco más allá, hay que reflexionar un poco más allá, y ahí está como la clave de la politización. Vincularlos a otras esferas de la vida también. Y desde ahí también que nos hacen esta entrega de este diccionario, aunque no le gustaba mucho a ellos que se llamara diccionario, pero también lo terminaron nominando como diccionario porque termina siendo como ese el ejercicio, ya en el cual lo va vinculando con otras esferas como de la sociedad, el ámbito de los cuidados, como es con la comunidad, con las subjetividades también, este autocuidado, y también con la relación que tenemos los seres humanos y los varones sobre todo con la naturaleza. Así que nos entregan esta reflexión de este diccionario de los cuidados que está ahí en esta horita que dura ese programa y que le volvemos a recomendar escuchar, que está muy interesante. Además, no está de más decirlo que es un agrado para los oídos escuchar esa alegría y ese optimismo de los compañeros centroamericanos. Así que ojalá puedan volverle a poner oreja a ese lindo capítulo que nos invita a politizar los cuidados.
Oye, el capítulo 7 marca un antes y un después también en Pelota al Piso. El capítulo 7 es el capítulo en el que decidimos salir con transmisión en directo. Tuvimos que enfrentarnos a ese miedo, nerviosismo que también nos dio inicialmente sobre cómo hacerlo, con qué instrumento hacerlo. Pero nada, fue una bonita experiencia donde estuvimos conversando sobre feminicidio. Y miren, yo me estoy dando cuenta que en 3 capítulos estuvimos viajando. Viajamos a Chiloé, viajamos a El Salvador, y aquí nuevamente nos tocó viajar por una parte para conversar, por ejemplo, con Luciano Fabri, compañero argentino del Instituto de Masculinidad y Cambio Social, pero también con una compañera de acá de Chile, Jocelyn Fernández, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Un capítulo que tiene más duración que los capítulos anteriores y que, bueno, no es que sea obvio, pero también es un capítulo lleno de aprendizaje y lleno de contenido. Ahora, si tuviéramos que destacar, mientras hacíamos la conversa nos dimos cuenta de que quizá habían como 3 ideas principales que voy a intentar como enunciarlas lo más claro posible. Lo primero es que aparece esta idea de que muchas veces se reduce la violencia machista al femicidio, al feminicidio. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que termina, se le quita la atención a otras manifestaciones de violencia machista que podríamos llamar quizás como más sutil. Es bien interesante esto porque cuando se intenta explicar el femicidio, el feminicidio, aquí aparecía esta crítica sobre que se intenta hacer muchas veces desde la patología o desde una enfermedad en la figura del agresor. Sin duda lo que hace eso es que le quita el carácter social también, a cómo estas prácticas de violencia también se van desarrollando y reproduciendo a través de nuestra cultura. Otra idea que es interesante, esta idea de que aparece la masculinidad como un relato único, ¿sí? Esto que llamaba el Lucho como la masculinidad en singular, una masculinidad que al construirse como un relato único busca subyugar, subordinar a distintas identidades también, ¿sí? Entonces se busca disponer del tiempo, de los cuerpos también, incluso de la vida de mujeres, niños, niñas, y también otras identidades. Y por último, quizás destacar el cómo, a partir de la interpelación feminista que ha habido en los últimos años, pareciera haber una desorientación en los varones, ¿sí? Una desorientación, una incertidumbre, donde me acuerdo que la invitación era también a evitar esa incertidumbre, para aprovecharla también como una forma de transformación. Una idea que, de hecho, va a ir apareciendo en otros capítulos también. Bueno, el capítulo 8, amigos y amigas, fue muy interesante porque, como bien decían mis compañeros, hemos tenido la oportunidad de ir a Chiloé, Valparaíso, El Salvador, Argentina, Santiago, y en este capítulo estuvimos con 2 grandes amigos, 2 compañeros de ruta, Nahuel Yáñez de Santiago y Perico Villagra de Chiloé, quienes nos acompañaron para reflexionar sobre esta triada de homosexualidad, disidencias y masculinidades. Queríamos conversar con nuestros amigos, en el fondo, cómo desde sus propias biografías, desde sus propias militancias, desde los propios trabajos e investigaciones que ellos han venido haciendo el último tiempo, nos pudieran compartir algunas pistas sobre cómo interrogar a las masculinidades, cómo problematizar nuestra convivencia social. Y yo les quiero compartir 2 aprendizajes que nos dejaron sobre la mesa. Uno, la potencialidad transformadora de las prácticas homosexuales y disidentes cuando se sitúan contrarias al orden patriarcal y capitalista de nuestra sociedad. Y eso es muy interesante porque no es una experiencia, en palabras de Nahuel y en palabras de Perico, que constituyan una esencia. O sea, los compañeros ese día nos explicaron, nos contaron, nos hicieron ver que ser homosexual, ser disidente en sí mismo no asegura nada. La potencialidad radica cuando se lucha conscientemente y cuando se quiere convocar a otros, cuando se reconocen otras asimetrías para construir dignidad, para construir mejores condiciones de vida, para construir respeto, en fin. Y es muy interesante porque esas luchas, ellos lo reconocieron, esas luchas desde el mercado, desde el Estado,
desde distintas instancias de poder se ha querido cooptar las luchas homosexuales, las luchas disidentes, y devolverlas vaciadas de poder. Y precisamente nuestros compañeros nos decían que cuando se está consciente de esa estrategia de dominación, la lucha tiene que testimoniar y tiene que convocar a otros y a otras para construir un mundo mejor, una mejor sociedad. Entonces, ese es un primer aprendizaje que a mí me parece muy potente de socializar. Y un segundo aprendizaje que nos dejaron, dentro de los muchos que hay en ese capítulo, que como bien decía Hernán, invitamos nuevamente a que ustedes los puedan escuchar, los puedan ahí ver con detención en nuestro fanpage y prontamente también en nuestro formato de podcast, es la ruptura, Francia también nos habló de esto, la ruptura de las estructuras de poder para ser feliz, de la ruptura de aquellas instancias, discursos, imaginarios que van en contra de los sujetos y las sujetas. Los chiquillos nos hablaron ese día de cómo se lucha cómo hay que romper estructuras a nivel familiar, a nivel de las instituciones, en contra de la homofobia, de la violencia y del machismo. Cómo en sus propias biografías aparecían distintas experiencias que daban cuenta de que es necesario romper para construir otro tipo de relación, otro tipo de alianzas que humanicen nuestras formas de trato y que posibiliten de que todos y todas puedan desarrollar sus proyectos de vida. Los chiquillos hablaban de ser feliz. En continuidad con el capítulo 8, en el capítulo siguiente buscamos interrogar las masculinidades desde lo trans. Ahí tuvimos una interesante conversación con dos compas, con Noah y con Mitchell, que desde su propia experiencia y en una forma conversacional de mucho respeto y de mucha profundidad, nos vinieron a interpelar respecto de los cuestionamientos a lo binario, a la construcción binaria que la heteronorma del patriarcado nos impone y que tendemos a reproducir de manera tan acrítica, y cómo las concepciones que ellas han ido apropiándose del género como una cuestión, como una construcción más fluida y no estática y no rígida y no binaria, y les posibilitaba entonces ir afirmándose en la construcción de sus identidades siempre sentidas y corporizadas como móviles, como dinámicas, como fluidas. Y criticaban el fuerte miedo en las personas cis por perder esa identidad concebida como fija, como inmutable y como algo que no puede cambiar y como algo que está directamente vinculado al tipo de genital con que naciste a la vida. Y más bien lo que ellos planteaban era la posibilidad de que se incorporaran otros elementos en esa construcción identitaria como el deseo, por lo tanto la orientación sexual y otras búsquedas que permitieran modificar esta construcción heteronormada. Y también cuestionaban en esta lógica patriarcal de la construcción de identidad por oposición. La lógica binaria asume que no soy varón, que soy varón porque no soy mujer, o soy mujer porque no soy varón. Y más bien que las personas tuvieran la posibilidad, en esta ruptura del orden que Pancho hacía referencia en el capítulo anterior de parte de Perico y Nahuel, esta posibilidad en la ruptura de ir buscando y reestructurando las formas de construcción identitaria, superando estas lógicas binarias. Y entonces que lo central planteaban estos compas, que era el cuestionamiento a lo que eres, ya que las nociones tradicionales están perdiendo utilidad o capacidad explicativa para esa construcción identitaria. Y estamos en un tiempo en que tenemos todas las posibilidades y todas las oportunidades de reconstruir con otros parámetros estas lógicas identitarias de género.
El capítulo número 10 del Pelota al Piso también continuó esta senda que bien marcaba el Pancho de este segundo tiempo, que fue en vivo, que fue un gran desafío para nosotros y que quedamos súper contentos. Ahora queremos hacer puro en vivo. No, pero nos gustó harto porque esta interacción también con la gente. Y este capítulo tiene la característica de que tuvo mucha interacción también con la gente que nos estaba escuchando. El capítulo número 10 conversamos con Viera Leighton, ella es hincha y militante de la Universidad de Chile, además integrante de la Bulla, y con Carolina Cabello, que ella es una socióloga de Valparaíso, integrante de la Comisión de Género Graciela Molina de Santiago Wanderers. Pero también Viera también era de Valparaíso, entonces seguimos la descentralización que entre más o menos como que lo pensamos y se fue dando a través de los capítulos, así que fue como bien entretenida esa cuestión. Ellas nos invitaron a conversar sobre el fútbol femenino y las masculinidades y cómo este fútbol femenino se va articulando como una práctica de resistencia al patriarcado y al fútbol empresa. Desde ahí la Viera con la Carolina, nos decían que el fútbol, aunque ahora está apareciendo toda esta emergencia del fútbol femenino, ha estado presente históricamente en el desarrollo del fútbol, eso sí, con un fuerte menoscabo en lo social, en la participación como femenina. Y además también nos hacían reflexionar sobre cómo la institucionalidad futbolera ya había acusado recibo también de la inserción de las compañeras en estos espacios y acusaban recibo no tan desde la institucionalidad, desde los clubes, como también esto había tenido repercusiones en la misma cancha y en la misma hinchada, en el mismo tablón, ¿ya? Donde muchas veces aparecía la misoginia y aparecía la ridiculización de sus saberes y aportes como práctica de resistencia a este mundo masculino que no quería justamente, o le hacía ruido, o le hacía temblar un poco los privilegios de una práctica deportiva que había sido característicamente enfocada o al menos públicamente dirigida hacia los varones. Así que nos hicieron profundizar justamente en este fútbol resistencia, este fútbol que no tan solo se articula en contra de un relato único patriarcal a través de la pelota, sino que también van un poco más allá, dicen, no queremos un fútbol patriarcal, pero tampoco queremos un fútbol empresa. Así que un gran capítulo que está en nuestras redes y que prontamente estará en el formato podcast. Bueno, y llegamos a nuestro último capítulo, pues, compas. El último capítulo que nos tocó hacer en vivo, ese capítulo número 11, también haciendo como una alusión a los 11 jugadores en cancha o a las 11 jugadoras en cancha. Capítulo 11 sobre violencias machistas y masculinidades, con dos compañeros que han trabajado con varones que han ejercido violencia. Entonces, sin duda, también un capítulo que generaba mucha expectativa para ver cuáles eran los aprendizajes que podíamos sacar de ahí. Ahí estuvimos conversando con Alex Valdivia, de Serena, psicólogo clínico comunitario, y con Juan Bastilla, de acá de Santiago de Chile, también psicólogo clínico. De los aprendizajes que salieron ahí, destacar 3 también, como ha sido la tendencia en algunos capítulos. Lo primero, esta idea de entender que nuestros modos de ser como varones no son cosas naturales, sino que son cosas que hemos ido aprendiendo durante nuestras vidas. En ese sentido, son sociales y son parte de una construcción social también en nuestra cultura. Ahí los compañeros enfatizaban esta idea de visibilizar esa idea, lo importante de visibilizar esa idea. Un segundo punto tenía que ver con cómo los hombres hablamos poco de nuestros sentires, de nuestros dolores y de nuestras emociones. Que como eso es algo que hacemos poco en nuestras relaciones cotidianas, termina afectando también nuestras posibilidades de pedir ayuda y también de tener una escucha empática con otros, otras y otros. En esta idea, quizás también vinculada a lo que fue el capítulo de cuidado, aparece esta idea de reconocer a los varones como sujetos de cuidado y entender que también en nuestras biografías aparece esa idea y no está únicamente reservada al espacio femenino, como muchas veces caemos en las reflexiones o en la idea de cuando pensamos en lo cultural. Bueno, amigos, amigas, amigues, como ustedes podrán ver, tenemos nuestro equipo listo para luchar contra el patriarcado en nuestra sociedad. Es una formación potente, tenemos un equipo con el cual tenemos altas expectativas
Y cuando nosotros hacemos una observación global de lo que fue esta primera temporada, que nos sorprendió mucho a nosotros como parte del equipo motor, queremos reconocer dos grandes aprendizajes globales, si ustedes quieren. Uno, la importancia de vincularnos y organizarnos con otros, otros que están precisamente haciendo un trabajo social, que están cuestionando las distintas dominaciones que hay en nuestra sociedad, desde temas de violencia, masculinidades, en fin, fútbol, todos los temas que abordamos en esta primera temporada, y creemos que es importante dialogar. Ellas y ellos tienen una palabra, nosotros tenemos una palabra. Si la compartimos, creemos que mutuamente nos podemos fortalecer y podemos encontrar pistas para ir avanzando paso a paso, paulatinamente, en todo lo que tiene que ver con generar estrategias de resistencia para modificar esto que nos oprime y que nos maltrata en muchas circunstancias y espacios de nuestra vida. Ese es un primer aprendizaje que nosotros reconocemos de manera global. Y otro es que, a propósito del nombre de nuestro programa, Pelota al Piso, que se dice, en el mundo del fútbol se dice que la pelota al piso hay que bajarla para poder observar lo que está pasando en el campo de juego. Nosotros creemos que ha sido un ejercicio muy lindo, muy fructífero, porque nos ha posibilitado hablar de algo que nos gusta, que es el fútbol, pero vincularlo con la sociedad en la que vivimos. Hablar de fútbol y patriarcado, hacer análisis, hacer diagnósticos si ustedes quieren, pero nosotros creemos que es importante dar un paso más allá, porque no basta con darse cuenta de lo que está pasando, también es necesario articular cambios y resistencias, y en ese sentido estamos muy, muy agradecidos de la escucha de ustedes, de sus preguntas, de sus comentarios, de lo que nos fueron alentando en redes sociales, y también de la escucha genuina de nuestros invitados, invitades. Así que en lo personal yo quisiera agradecer mucho a Hernán, a Johnny, a Claudio, por la posibilidad de haber dado vida en este tiempo de pandemia. Yo iría a una de las instancias que más me ha hecho sentido el último tiempo, porque me conectó con esto, con una vieja práctica que nosotros veníamos desarrollando en el colectivo Poroto, que veníamos también trabajando en otros espacios, y que tiene que ver con poner en diálogo, de articular miradas, de articular perspectivas. Nosotros somos un grupo bien diverso, y que a partir de esa diversidad nos hemos ido complementando, hemos ido aprendiendo, y sobre todo nos hemos ido desafiando. Ahora que estamos cerrando esta primera temporada, tenemos hartas ideas, hartas proyecciones, ya nos hemos ido comunicando con gente en diferentes partes de Latinoamérica, y eso nos pone muy contentos porque creemos que esto es un gran potencial. Así que yo les quiero agradecer un montón. Yo también me quiero sumar a los agradecimientos que dice Pancho. Yo cuando pienso en Pelota al Piso, este proyecto que lleva 3 años ya, pero que solamente 6 meses al aire, solamente tengo eso, agradecimiento. De verdad estoy muy feliz de estar terminando como esta primera temporada. Siento que estamos como en el campeonato chileno, y ahora nos estamos preparando para campeonatos internacionales, porque claro, tenemos en mente una segunda temporada a partir de lo que fue la primera. Me acuerdo que en un principio todos los capítulos se llamaban Algo y Masculinidades, y así fue, como esa es la tendencia, pero nos fuimos, y todo tenía que ver en un momento también con fútbol, pero este programa se fue como diversificando. Creo que han aparecido muchas cosas y muchas ganas de seguir aprendiendo. Yo creo que he aprendido mucho de los comentarios, de los saberes, de la experiencia de les distintos invitados. Entonces, nada, agradecido también de esas personas que pasaron por Pelota al Piso, y me quedo con esa idea también de lo importante que es cuestionarse la propia biografía también. Yo en cada capítulo siento que pude cuestionarme a mí mismo, y sin duda eso va a ser como un aprendizaje que voy a guardar de esta primera temporada. Así que gracias, compa, de verdad muchas gracias. Ya, de partida, así como es bien bonito escuchar sus palabras también. Este ejercicio que quisimos hacer hoy día fue un poco resumir
intentar resumir lo que fueron estos meses de esta primera temporada que como bien decía el Johnny, costó 3 años que saliera, pero estamos bien contentos en relación con que se fue construyendo a través de la práctica. Con errores, con aciertos. Primero empezamos con los podcasts, después dijimos, hoy intentemos hacerlo en vivo, fue resultando, fue generando más interacción, y además, lo más importante, al menos para mí, que mantuvo una coherencia en torno a que se construyera en clave educativa, y una clave educativa que nos invitara no tan solo a la gente que nos escuchaba, sino que también a nosotros, que nos invitara a reflexionar, a cuestionarnos, a interpelarnos también, a pensar o como esta invitación también que se nos hacía en la misma frase en un capítulo, ser más felices. Este ser más felices significa romper un montón de cadenas, que aunque la miremos como una utopía, también la podemos prefigurar la podemos prefigurar y materializar en nuestras prácticas cotidianas. Por eso quisimos desarrollar esta reflexión en torno a qué pasaba con la masculinidad del encierro, pero también qué pasaba en el exterior, cuando íbamos a la cancha, cuando nos relacionábamos con otros varones, cómo también reflexionábamos en torno a los varones que ejercen, o que hemos ejercido, o que han ejercido violencia. Entonces tratamos como de interpolar, como de trasladar quizás esta reflexión a diferentes ámbitos de la sociedad en la cual nosotros nos vamos desarrollando. Eso más que nada una invitación para nosotros, y yo en lo personal una invitación hacia mí para reflexionar y cuestionarme, y seguir poniendo la pelota al piso para seguir jugando este partido que hasta el momento es bien desigual, pero me gustó mucho la analogía que hacía el Pancho. Estamos armando un buen equipo, y estamos armando un buen equipo con ideas, con sueños, con horizontes de esperanza, que creo que nos va a llevar a ser más libres y ser más felices. Así que muchas gracias, Johnny, muchas gracias, Pancho, muchas gracias, Claudio, por esta oportunidad de poder seguir profundizando esta reflexión que nos acompaña hace harto rato. Así que besos grandes, Carlos. Me sumo a los sentimientos y lo expresado en esta última conversación. También estoy muy contento y muy emocionado de lo que hemos vivido durante estos 4 meses de programa. Creo que hemos tenido un aprendizaje, en mi caso, lo percibo como un aprendizaje muy potente para cuestionar algunas ideas que de tanto reiterar se empiezan a cristalizar, y ahora se vieron removidas con varias de las conversaciones que tuvimos, y también con harto desafío, sobre todo porque cuando decidimos retomar este sueño que teníamos desde hace 3 años de hacer un programa radial sobre fútbol, masculinidad y sociedad, que se llama Pelota al Piso, una de las claves que nos planteamos en esas primeras conversas fue, cuando estábamos aprendiendo a usar el Zoom, fue de tratar de hacer política en tiempos de pandemia, de que el encierro no nos inmovilizara, y que de alguna manera pudiéramos tener una vía de cada cual y de manera colectiva de hacernos presentes en alguna forma de lucha. Y creo que el formato del programa radial, podcast o en vivo, es una muy buena forma educativa de intentar meternos en esa fractura de la que hemos conversado hoy día, y de contribuir a profundizar en ella y a darle contenido a las alternativas, a la resistencia, a la generación de incomodidad en este orden patriarcal. Lo segundo que también me emociona pensar y recordar de estos meses es que en los programas, ya sea en el podcast y después en los en vivo, siempre hemos tenido muy buena retroalimentación de mucha gente que no conocemos y a la cual hemos ido conociendo a través del vínculo que se fue generando por la multiplicación, por el reenvío de las grabaciones o de los links de los programas en vivo, y la interacción con gente de muchas partes del mundo, no solamente de Chile, y eso también fue muy bonito, muy interesante ver cómo también esta globalización tecnológica la podemos usar a nuestro favor en algunas condiciones. Y lo tercero que yo quisiera también decir, y que creo que es bueno que lo reiteremos, es que de parte de las personas a las que invitamos al programa siempre tuvieron muy buena disposición. O sea, hubo mucha calidez, mucha apertura a contar intimidades, a cuestionar, a cuestionarse, y yo creo que eso le dio un contenido muy rico al programa, en todos los programas. No recuerdo a alguien que nos haya dicho que no sé si estoy equivocado, pero no recuerdo a alguien a quien hayamos invitado y nos haya dicho no, me incomodan esas cosas, no me gustan. No. Todo el mundo dijo que sí y se alegraron, y algunas personas quedaron muy contentas de haber participado del programa. Y en eso, un último cogollito para agradecerle mucho a Esteban, un amigo de Quillota,
que nos apañó semana tras semana con el afiche hasta el último programa, y vamos a seguir molestando en lo que viene, y que de manera solidaria y colaborativa con nosotros se puso y nos ayudó con la cuestión gráfica, que yo creo que se merece un muy buen aplauso de nosotros, porque la hizo muy buena el compañero. Así que muchas gracias por todo y feliz de este programa. Grande Esteban. Pero aplausos reales, no aplausos en la pantalla. Así. La cosa de la virtualidad, Claudio, que ahora uno puede aplaudir con un... Me pongo de pie. Para que te escuche. Grande Esteban, Oye, grande. Nos vemos la segunda temporada, entonces. Se viene el segundo campeonato. Sí, pues quedan todos invitados. Sí. Torneo clausura, ahí nos vemos. Torneo clausura. Vamos por más. Un abrazo grande. Se va este Pelota al Piso, esta primera temporada de este Pelota al Piso. Así que abrazos de gol a todas las personas que nos escuchan y abrazos de gol a este equipo querido. Nos vemos. Chao, gracias por todo. Chao, gracias. Prepara el sándwich, el café.